Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Voces Divergentes. Estamos muy emocionadas porque este es nuestro primer episodio y como primer episodio tenemos a una invitada súper especial que es Catalina Espina. Ella es pediatra y nos va a acompañar el día de hoy porque el tema de este primer episodio es ¿qué es y qué no es la neurodiversidad? Así que, Cata, te voy a dar el tiempo para que te presentes y te conozca nuestra comunidad. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Estoy súper complacida de estar en este espacio, en este podcast al que le deseo una vida muy larga y me siento altamente honrada de ser la primera invitada especial y sobre todo con un tema que me gusta tanto como es la neurodiversidad. Muchas gracias, Cata. Estamos súper contentos porque desde hace algún tiempo teníamos esta idea de hacer un podcast. Vamos a tener algunos invitados, invitadas para hablar de neurodiversidad, derechos, inclusión, un montón de cosas muy interesantes y necesarias dentro de el ambiente donde nosotros estamos trabajando. Así que cuéntanos, Cata, porque creo que vamos a empezar diciendo a la gente quién eres, que también cuál es tu especialidad. Cuéntanos un poco de ti. Ay, muchísimas gracias, Arita. Yo soy médica. Hice una especialidad en pediatría y desde que me gradué como pediatra encontré un gran interés en el área del desarrollo infantil y profundicé mucho en esa área. Hice algunos diplomados al respecto, uno de ellos en trastornos del neurodesarrollo y me fui certificando en evaluaciones de desarrollo que pudieran ser estandarizadas para no tener simplemente una evaluación como por decirlo al ojo. Entonces fui cada vez adentrándome más en este mundo y en ese camino también me descubrí a mí misma en mi desarrollo, me reconocí a mí misma neurodivergente y desde ahí pues me dedico a acompañar a niños, niñas, adolescentes y sus familias para encontrar el mejor potencial que pueda tener cada persona y adicionalmente me encanta enseñar lo que sé, pero también quería acompañar en el camino educativo a los niños, así que hice un máster en educación con una mención en inclusión y atención a la diversidad para poder satisfacer estas necesidades. Qué chévere, me encanta y creo que el camino laboral nos ha ido juntando y ha sido un gran, gran placer compartir contigo. Por eso yo dije, con Cata es con quien debemos iniciar, porque dentro de este, nuevo paradigma desde el cual nosotros estamos tratando de trabajar y también pues conocer y reflexionar sobre estos temas como el autismo, el TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo, a mí me ha encantado poder conocerte y bueno, creo que es muy importante ir hablando de algunos términos que para muchas personas pueden ser nuevos y pueden ser confusos porque es algo que, a pesar de que ya se venía hablando desde hace algún tiempo, todavía es poco conocido dentro de nuestro país y comunidad latinoamericana. Entonces, me gustaría empezar por ahí, que vayamos como viendo qué es esto de neurodiversidad, porque creo que también esto, al ser desconocido, también trae mucha confusión es algo que está basado en evidencia científica, es algo que suena muy hippie, entonces podríamos empezar desde ahí. Sí, realmente podríamos comenzar por dividir a la palabra y decir neurodiversidad, hay una parte que es neuro y la otra que es diversidad y la diversidad per se es una característica de la especie humana en el planeta, es una característica biológica en general, así que la palabra per se neurodiversidad solo es el reconocimiento de esta realidad biológica respecto a las variaciones neurológicas que tenemos dentro de la especie humana. Eso es como tal neurodiversidad. Uh-huh. Y muchas de las preguntas que me hacen cuando vienen pacientes a la consulta me dicen, es que creo que mi hijo es neurodiverso, ¿no? Es lo que me suelen decir y como digo, creo que está bien porque es parte del aprendizaje. Hay gente que está abierta a esta nueva mirada y eso es lo importante, más allá de utilizar bien los términos, es como están abiertas a esta nueva mirada que también ofrece. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre una persona neurodiversa o cuando hablamos más bien de neurodiverso y neurodivergente? Perfecto, realmente sí, creo que cuando uno se enfrenta a este nuevo paradigma es de las primeras cosillas que puede causar dificultad en aprender.
No obstante, neurodiverso se refiere a la característica de un grupo. Es decir, tiene que haber más de una persona para que podamos hablar de neurodiversidad, porque quiere decir que cada uno tiene una característica, un patrón neurológico o una forma de desarrollo. En cambio, cuando hablamos de neurodivergente, estamos reconociendo que en nuestra sociedad existe algo que podría ser una norma, ¿sí? La neuronorma, y por lo tanto, si tú no estás adentro de lo que la sociedad espera, porque eso es un constructo, tú te vuelves neurodivergente, es decir, te vas por otra vía del desarrollo. Entonces, esa es la primera diferencia. Yo hablo de neurodivergente en individual hacia una persona, neurodiverso me tengo que referir a un colectivo, por lo tanto tiene que haber más personas. Entonces, yo puedo decir que en esta sala está compuesta por una neurodiversidad, cada uno con su neurotipo. No obstante, yo sí me puedo reconocer a mí misma como neurodivergente y eventualmente alguien podría reconocerse a sí mismo como neurotípico. Encaja su patrón neurológico y de desarrollo dentro de la norma construida en nuestra sociedad. Y para mí fue muy interesante encontrarme con este paradigma, como digo, porque claro, es una cosa muy distinta a lo que te enseñan dentro de la universidad. Creo que tenemos una mirada muy médica y sobre todo patologizante de lo que son las condiciones del neurodesarrollo, y por eso para mí fue algo muy novedoso y dije, creo que esto es interesante y bueno, vamos a darle el chance, ¿no? Como para ver de qué es. Pero mi primera duda sí era, ¿de dónde nace esto? O sea, ¿quién se lo inventó? ¿De dónde nace? Porque yo nunca lo había escuchado. Y eso creo que es algo que también muchas personas se lo preguntarán. ¿De dónde viene el término o este concepto de neurodiversidad? Quisiera respondértelo por partes, porque es algo súper complejo que nace del movimiento social. Entonces creo que para empezar a comprender por qué en las carreras de psicología, medicina y otras afines dentro de las áreas de la salud no se conversa de la neurodiversidad y se habla desde otros términos, la primera razón es porque nosotros en nuestro interés de profundizar en la ciencia separamos las facultades y las facultades de la ciencia y la salud muchas veces las tienen lejanas a las de pensamientos sociales, humanidades. Pero ya en los 50 había un movimiento que estaba empezando a levantar la voz por los derechos de las personas con discapacidad y alguien me dirá, ¿y ahora por qué hablan de discapacidad? Ahí es cuando nace todo, porque empiezan a reconocer que la variación de un cuerpo, sin importar si se refiere a una función visible o no visible, como pudiera ser que te falte un brazo o que no escuches, merecen y tienen los mismos derechos y el mismo valor que una persona que tiene conservadas las funciones que consideramos habituales para todos los seres humanos. ¿Por qué digo que nace ahí? Porque más o menos en los 90, el colectivo de personas ya identificándose con diversas características neurológicas sentían que no se identificaban con un diagnóstico de una enfermedad mental. Y ahí es también cuando hablamos un poco del movimiento loco, ¿no? De las personas que decían, la locura no es mi problema, el mundo está loco, ¿sí? Y en esa conjunción de personas neurodivergentes existe una gran exponente, una escritora, que cuando redacta su libro habla de, sobre todo el autismo, desde la neurodiversidad, o sea, cómo puede haber diversas formas de comportarte y de tener un cerebro que procesa la información diferente. Ella se vuelve muy famosa, le dicen que es la autora del término, no obstante, estamos claros que es una construcción social, que es algo colectivo. Pero a partir de este término, que como les digo, tiene un concepto muy claro, aceptar una realidad biológica, sí nace este paradigma en el que tratas de identificar, ok, si es normal que tengamos características diversas, ¿por qué sigo yo tratando de clasificar a la gente entre normal y anormal? Y creo que eso es lo que a mí, bueno, me fue dando algunas luces de, ok, esto no es un invento hippie, no es que unas personas dijeron, estamos en contra totalmente y vamos a inventarnos, sino que, como tú dices, la variabilidad humana es algo real. Y la ciencia nos lo dice. Cada cerebro incluso es diferente, a pesar de que estructuralmente tiene muchas cosas similares. Cada cerebro es diferente y eso es lo que estamos como tratando de reconocer, ¿no? Entonces, creo que fue una de las cosas que también me pareció muy interesante. Y de ahí vino, en cambio, mi otra duda.
porque claro, hablamos de la neurodiversidad, pero ¿qué es esto del paradigma? Porque claro, lo que te trae también es una nueva mirada, un nuevo paradigma, tratar de salir de este modelo que es muy médico, pero que como hemos hablado en muchas ocasiones tú y yo, también tiene algunas cosas que son importantes, pero ¿qué es lo que entonces propone el paradigma de la neurodiversidad? Es muy bueno que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que cuando nace este movimiento en la neurodiversidad son personas en búsqueda de derechos, que no es lo mismo que el paradigma, que es decir, que tú decides ver las cosas con otra lente. La forma en que tú ves las cosas las cambia por completo y en la historia de la humanidad hay ejemplos miles, ¿sí? En la época antigua, cuando alguien se enfermaba mucho, decían, le dio el mal aire y tuvimos que esperar a que un científico descubra que existían unos microorganismos chiquititos, microscópicos, que necesitabas una lente de gran aumento para entender que hay enfermedades que se transmiten por otro tipo de seres vivos que son microscópicos. Entonces, primero, admitir que el conocimiento va a cambiar en cada era y que la forma en la que lo mires lo va a cambiar. Por supuesto, hay gente que todavía cree en el mal aire y va a buscar desde ese enfoque, ¿sí?, sanar ese mal aire. Y habrá quien aceptará que desde el paradigma médico y desde la evidencia científica hay un bichito que te va a enfermar, te vas a necesitar medicación y te vas a curar de la malaria. Pongo un poco el ejemplo porque es la resistencia que puede existir actualmente a aceptar el paradigma de la neurodiversidad como un enfoque científico. Tiene bases científicas y la forma en que decides ver las cosas cambia mucho. Por muchos años y por quienes empezaron a describir el autismo y por la forma en la que se incorporó dentro de una categoría a la que decidieron llamarle trastornos del neurodesarrollo, partiendo porque trastorno no es una mala palabra, pero sí ha sido muy mal utilizada en nuestro entorno, pero se los categorizó como, a ver, todas las personas que no se desarrollan como yo esperaría, que no siguen el camino habitual, que no siguen o los mismos pasos o no al mismo ritmo, a veces sí son los mismos pasos, pero a otro ritmo, los voy a categorizar. Y ya partiendo de ahí, ¿sí?, tú puedes decidir tratar a estas personas con su integridad, con su valor personal y con todos los derechos que él acarrea, o decidir empezar a tratar de curarlo, normalizarlo y que se vea lo más normal posible. Entonces, eso es como una de las principales características de cambiarte los lentes y decir, ya no voy a verlo con el paradigma clínico o patologizante que me invita a decir, bueno, necesitamos buscar la cura para quien no piensa como yo y entender que somos diversos y que existen maneras de dar herramientas tanto a las personas para que se desenvuelvan en entornos que pueden no estar desarrollados para ellos, como también generar estrategias de comunidad para que nosotros hagamos sentir bienvenidos a todos quienes la habitan. Y creo que ese es un gran trabajo de desaprender, porque cuando yo comencé a involucrarme mucho más y a tratar de aprender y entender mejor qué es lo que proponía todo esto, ¿no es cierto? Como tú has dicho, ponerse estos lentes que te invitan a ver de una forma diferente. Fue difícil porque algo que yo recuerdo, hice varios cursos y siempre lo hablo cuando estoy, sobre todo hablando de comunicación aumentativa y alternativa, yo digo, yo veía todo desde el lente más médico, porque hablábamos de esto, de lo que es un poco desviado y lo que tratamos de que él haga como el resto de niños, de que la persona autista pase desapercibida porque aprende a comportarse como una persona neurotípica, ¿no? Entonces, creo que es un gran trabajo el desaprender todas esas cosas, aprender estas nuevas otras cosas que propone el paradigma, pero lo que más me ha gustado que mencionaste es esto de que no buscamos una cura, no se busca el que las personas neurodivergentes actúen como personas neurotípicas. Y es lo que más me gustó de este paradigma, que es como, ok, vamos a tratar de aceptar estas diferencias y ver cómo acompañamos. Aquí hay que añadir algo. El paradigma de la neurodiversidad no es del todo un blanco-negro o todo perfecto, puede tener sus contradicciones. Lo que hay que tener en cuenta es que el paradigma de la neurodiversidad se complementa mucho con enfoques de derecho y enfoques neuroafirmativos. Enfoque de derecho porque tú reconoces los derechos de las personas. Entonces, mucha gente dice, pero si usted es médico, ¿por qué habla de derecho? Porque
la salud es un derecho, tu bienestar es un derecho y sobre todo cuando hablamos de infancias, tienen también sus derechos. Y nosotros como adultos que estamos alrededor de la crianza, porque nosotros criamos en tribu, no solo es responsabilidad de papá y mamá, es la escuela, es tu pediatra, es quien te acompaña en cada control, ya todos quienes somos la comunidad. Por lo tanto, tiene un enfoque de derecho y aquí hay que hablar de algo que es neuroafirmativo y es reconocer las características, que esto no lo dice como tal el paradigma de la neurodiversidad, sino como te digo, ya nace de un análisis y una progresión más profunda y es reconocer que las características propias de un neurotipo pueden tener ventajas, pueden ser positivas y tienen que además... la misma valía también, ¿no? Exacto. Que es lo que hablábamos. Y que adicionalmente tienes derecho a ser como eres sin sentir vergüenza por ser quien eres. Y creo que venimos también viviendo el mundo en otros temas, quizás no precisamente en la neurodiversidad, pero abriéndonos a que tenemos que abrir las normas para que quepan todos. Entonces, no podemos dejar a la gente excluida solo porque no cumple una característica, que muchas veces esa norma o eso que asociamos como normal está muy determinado desde los temas de prestigio. Y vuelvo y lo digo, a quien no le tocan estos temas, muchas veces porque no está en su entorno directo, pero también se presta a que estemos tan cómodos pensando que las cosas funcionan como están y todo cambio ha tenido resistencia. Tú lo dices, venimos de una escuela de medicina, de una escuela de psicología donde se habla con cierto lenguaje que tiene que ser manejado de una manera para que suene técnico y que suene a que sabes mucho. Pero también entendí que el lenguaje crea realidades y cambiar mi lenguaje era algo que no solo yo necesitaba, sino que lo necesitan las personas que te consultan, que necesitan escuchar que las personas podemos ser evaluadas en algún término o que podemos ser conocidas desde nuestras fortalezas, porque cuando tú consultas al médico, bueno, llegas con tu síntoma o llegas con cuál es tu problema, qué te duele, qué te molesta. Y pocas veces nos preguntan qué es eso que nos hace sentir bien, en qué encuentras bienestar y que muchas veces es en eso que encuentras bienestar donde vas a encontrar la herramienta para poder afrontar tus desafíos, para afrontar tu dolor, para afrontar tu problema y se aplica tanto a la parte física como a la parte emocional, psicológica, en desarrollo, es decir, acompañar sin juicios. No podemos seguir estableciendo categorías que hagan de más o de menos valor a las personas. Sí, y esto que mencionaste sobre el que, bueno, hablábamos de que tiene la misma valía y que sobre todo hay que ver cuáles son estas fortalezas. A mí eso fue la cosa que más me creo caló y me quedó resonando porque cuando a ti te enseñan, por ejemplo, dentro de evaluación, dentro de esta primera etapa antes de comenzar cualquier proceso, siempre estás viendo lo que la persona no puede hacer como el resto. O sea, no habla, no camina así, no juega así, no hace esto así, no socializa así. Y creo que para mí sí fue como un golpe muy duro de, creo que hay muchas cosas que no he estado haciendo tan bien y por eso, como digo, a mí me resonó muchísimo cuando comencé a trabajar y dije, creo que este enfoque se alinea más también con lo que yo siento, quiero, la forma en la que quiero acompañar a las familias y es esto de poder ver también diferente, no solo desde los déficits, desde las cosas que no hacen, sino desde estas fortalezas que han sido o han pasado desapercibidas, ¿no? Aquí quisiera mencionar algo porque la gente dice, bueno, hasta aquí parece todo romantizar condiciones, no. El mundo ha sido construido justo para complacer a la mayoría, no se ha pensado, o sea, es reciente, es desde los 60 que se habla del diseño universal y eso nació desde la arquitectura, pensando en personas que tuvieran discapacidades visibles, físicas, pero no así no se ha construido el sistema de educación, el sistema de salud, no ha pensado en todos, no lo ha hecho universal. Y aquí es importante decir que tenemos ciencia para decir que se ha mostrado que todas las intervenciones que son así como súper conductistas que quieren cambiar, para que me puedan entender las personas que no están muy relacionadas con nuestra área, que quieren cambiar tu conducta, que te condicionan para que te comportes de una manera ante cierto estímulo, han generado que las personas que crecieron bajo esos modelos de intervención generan
muchos problemas de salud mental en la adultez, depresión, ansiedad y una falta de identidad, porque no saben en dónde comienza lo que ellos son y en dónde comienza lo que les enseñaron a hacer, lo que, perdón la palabra, pero lo que les entrenaron para hacer, ¿sí? Para comportarse de tal manera. Y adicionalmente acarrean historias en las que constantemente en su vida escuchan hablar de ellas en tercera persona, como que nunca se dirigen a ellos y siempre sobre, no, es que esta persona no hace esto, es que no dice, es que no hace. Y su autoestima queda realmente sepultada. Y empezamos a ver cómo, con modelos que son más neuroafirmativos, que son naturalistas, es decir, que te buscan que tú te expreses en tu forma de ser, dándote herramientas para que aquello que te genera molestia, sobrecarga en el entorno, pueda ser apaciguado, generan mejor autoestima, mejores resultados e inclusive mucho éxito. Y también aquí hablar de que cuando alguien piensa, procesa la información diferente, nuestras expectativas tienen que ser también adaptadas a esa persona sin que la botemos al abismo de nuestras malas predicciones de no, porque ya tiene una condición que no le va a permitir. Tú no sabes lo que le va a permitir o no. Presumimos competencia y eso es algo neuroafirmativo. Yo presumo que tú vas a poder y hasta que no te enseñe y hasta que no lo intentemos no vamos a estar seguros de si lo puedes hacer. Sí. Y también abrirnos a la posibilidad de que lo vas a poder hacer de otra manera. Yo me comunico hablando, pero te conozco a muchas personas que utilizan lengua de señas que yo no puedo. Y eso no, o sea, tú pudieras decir, el problema es de ellos porque ellos no hablan. Oye, también hay un problema mío, yo no puedo usar señas, o sea, de verdad me cuesta a mí mucho. Ese es mi límite, ellos tienen otro límite y encontramos maneras de comunicarnos. Sí, y creo que eso es lo que todavía tenemos que trabajar un poco, en que lo diferente no es malo, y me pasa mucho en el tema de comunicación, porque claro, creo que muchas familias a veces llegan a nuestras consultas y nos dicen, es que yo quiero que hable, yo quiero, y creo que es muy válido, es el deseo de cada padre. Yo soy madre y yo recuerdo cuando mi hija tenía 1 año, yo decía, ya quiero escuchar su voz, quiero ver cómo va a ser, ¿no? Creo que es un deseo muy válido, y también por eso debemos estar preparados como profesionales para acompañar cuando ese deseo tal vez no va a poder darse por diversas situaciones, como en personas que son autistas no hablantes o que tal vez tienen un síndrome y que no van a poder desarrollar habla. Creo que esa es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor como profesionales, el poder acompañar desde esta visión en donde, ok, va a ser diferente, pero vamos a trabajar, como tú decías, porque se cumplan sus derechos a comunicarse, a socializar, a estudiar, a recibir salud, porque eso también es algo muy valioso de este paradigma que también tiene un gran enfoque en derechos, que a veces se olvida. Porque tal vez la persona tener alguna discapacidad intelectual o algo, se piensa que no tiene deseo, que no tiene tal vez no puede participar. Entonces, creo que eso también es algo muy valioso. Y cuéntame, ¿a qué te refieres con presumir competencia? Bueno, te comentaba un poquito. Presumir competencia se refiere a que cuando yo quiero enseñarle algo a alguien, tengo que partir de la premisa de que lo va a poder hacer. Si yo comienzo a intervenir con cualquier habilidad que tú quisieras, y vamos a poner una chiquita, yo voy a decir, ¿sabes qué, Sarita? Mañana vamos a jugar fútbol. Y tú me dices, yo no sé jugar fútbol. Yo tengo que partir de la premisa de que tú puedes si yo te enseño. Pero no puedo partir de, no, porque ya estás de esta edad, ya no vas a aprender a jugar fútbol. Y eso pasa mucho con los más pequeños, ¿no? Que si llegamos a cierta edad ya no va a poder. Espérate. Primero, enseñemos. Y si no funciona tu forma de enseñar, busquemos otra forma de enseñar. Y si no funciona esa otra forma de enseñar, busquemos otra forma de representar la función que tiene al final la actividad. Entonces, si mañana vamos y no pudiste jugar fútbol porque aunque yo te enseñe no pudiste, te contratamos un profe y tampoco pudiste, la solución no es decir, ¿saben qué? Sarita es muy mala para los deportes. No, la solución es, ok, no fue el fútbol, ¿cuál puede ser? Y lo adapto a las necesidades, gustos, particularidades de tu entorno. Y eso hay que hacer, o sea, puse ahorita como un ejemplo superficial, pero en realidad es lo que nos pasa con muchos de nuestros peques, que
hay una habilidad en la que no están avanzando acorde a la edad o lo esperado de su entorno, que empiezan a tener problemas escolares porque se me están rezagando, y en vez de seguir presumiendo que él puede, muchas veces lo que quiere el sistema es excluir, es decir, bueno, como no pudo, te hago un lado. Y es como no puedes de esta forma, yo tengo que repensar mi forma de enseñar, punto A, tengo que repensar tu forma de aprender, y la tercera, tengo que buscar de qué otra manera busco que integres el aprendizaje. Lo importante es el aprendizaje, no cómo lo haces. Y que sea significativo, y que sea con afecto, y que sea con dignidad. Sí, y a mí me encanta este concepto porque además al tú presumir competencia, también estos objetivos y la visión que tienes de la persona cambia. Como tú decías, ok, tal vez yo tengo que cambiar algo, él o ella sí puede aprender a jugar fútbol, pero yo tengo que cambiar. Mi objetivo sigue siendo el mismo, no bajo a que, ok, solo voy a hacer que empuje la pelota, sino como vamos a enseñarle a jugar fútbol. El objetivo sigue siendo alto y estas altas expectativas se mantienen, ¿no? Entonces, otra vez creo que esto va alineado también con este enfoque de derechos, de aprender, de poder recibir muchas cosas. Entonces, eso es algo que me encanta este concepto. Y la esperanza que te abre cuando yo presumo que hay una competencia, que hay un valor, que todos somos un diamante en bruto y que falta mucho para poder llegar a que se luzcan nuestras mayores aptitudes y actitudes. Entonces, sí es importante dar esa esperanza. Muchas veces de las cosas más difíciles cuando trabajas en desarrollo es que ante un tropiezo, hay familias que entran en duelos muy profundos porque la forma en la que se comunican las dificultades, los desafíos, son muy duras, o muchas veces se hacen pronósticos desde los números. Y la verdad es que sí, las estadísticas son muy útiles, sobre todo en salud, para salud pública son espectaculares, pero cuando hay una frase que en este momento no me recuerdo el autor, pero dice, cuando toques otra alma humana, no recuerdes que tú también eres otra alma humana. Entonces, cuando estamos de frente a frente, ese niño, ese adolescente, esa niña, no es un número, no es una estadística, no es el artículo que te leíste ayer con un riesgo relativo, es una persona a la que le deseamos lo mejor y la acompañamos a que dé su mejor versión, sin mis expectativas. ¿Sí? Sin la expectativa de que la sociedad marcó, sino acorde a su propio potencial, pero acompañándolo. Si yo abandono porque de plano establezco, no tengo presunción de competencia, digo, no, es que no va a poder. O sea, si ya llegó a esta edad y no habló, ya no va a hablar, mire, ya ni se esfuerce, manténganlo en la casita, ¿no? Y que le ayude a lavar la ropa. La verdad es que estás tirando abajo toda la estructura familiar, estás tirando abajo la autoestima de una persona y todos sus derechos. Entonces, sí es como súper importante recordar eso. Estamos frente a seres humanos que cada uno desafiará a su manera las estadísticas, desafiará los números, pero por sobre todas las cosas yo busco su bienestar. Independientemente de mañana cuando hagas tu estudio de salud pública, categorices a mi paciente en una categoría, es una persona en la que yo busco que esté bien. Y eso es lo otro que yo rescato, también es esta sensibilidad que como que nos trae de vuelta, ¿no? Esta humanidad, esta sensibilidad, porque es muy duro escuchar a familias que te dicen, mi hijo ahora tiene 18 años y yo me esforcé por acompañarlo y apoyarlo, pero cuando él tenía 1, a mí me dijeron, él va a ser un vegetal, no haga nada, ¿no? Y creo que esa sensibilidad es algo que no debemos perder, porque como tú dices, al final estamos hablando con otros seres humanos que, vuelvo, tenían expectativas, deseos, que van a tener que atravesar un duelo, porque tal vez es diferente a lo que uno espera, pero también el ser sensibles ayuda a que todo este proceso que las personas neurodivergentes y sus familias, ¿no?, tienen que atravesar sea un poco más fácil y humano sobre todo. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y ahora lo que te quería preguntar, porque también creo que es una duda, a veces se asocia que neurodivergente es solo la persona autista, ¿ya? Veamos, hablemos de ¿a qué nos referimos con neurodivergente? Cuando abrieron el paraguas, se abrió pensando en el autismo, ¿sí? Y dijeron, bueno, vamos a abrir un paraguas que incluya, pero en este paraguas hay muchos que caben.
Y principalmente se habla de aquellas condiciones del neurodesarrollo que tienen, que son identificables en edades tempranas de la infancia. Entonces podríamos incluir autismo, a una divergencia atencional, cuando hay diversidad funcional intelectual o discapacidad intelectual, pero también las altas capacidades, también cuando existen dificultades afectivas como la depresión o la ansiedad, ya sea que son primarias, o sea, como un trastorno bipolar que tú heredaste, pero también puede ser que tienes una depresión secundaria por un trauma y también entras dentro de este paradigma, porque en ese momento que tú estás atravesando esa depresión, esa ansiedad, tu cerebro está percibiendo, procesando y respondiendo de una manera diferente a la esperada por la norma. Así que básicamente nace desde unas condiciones como muy específicas, va adoptando las dificultades de aprendizaje, que normalmente las conocemos más como dislexia, discalculia o problemas con los números y las letras, va abarcando síndromes que ya son conocidos como el síndrome de Down y empieza a acoger y a abrazar a toda persona que la norma no lo pueda satisfacer en sus necesidades o que él se siente excluido por no cumplir parámetros normativos. Y realmente es que es curioso porque como la tendencia es a que todos parezcamos normales, no es que la gente finja ser neurodivergente, al contrario, somos un mundo lleno de personas diferentes tratando de parecernos medio iguales para encajar. Entonces nunca sabremos la verdadera proporción y quizás, solo digo quizás, ese paraguas no debería abarcarnos a los neurodivergentes, sino a los neurotípicos, quien realmente pudiera cumplir esas altísimas expectativas sociales que existen para cada persona. Y creo que, bueno, con el tiempo iremos viendo, porque como tú mencionaste, esto es algo que constantemente está cambiando, no es estático, no está totalmente definido, vamos a ir viendo. Y bueno, para ir cerrando, porque tú y yo podríamos quedarnos horas hablando de todo este tema de neurodivergencias, me gustaría como ir... para ir cerrando de todo lo que hemos hablado hoy, es ¿qué es entonces lo que tú ves como positivo o que está trayendo también este paradigma a nuestra práctica profesional? Bueno, yo quiero decir que solo no se olviden que la neurodiversidad no es una opción, es una realidad biológica. Ahora, el enfoque que tú le des a tu práctica es lo que varía. No significa que uno esté mal y el otro esté bien, quiere decir que necesitamos encontrarnos en puntos en los que sigamos ofreciendo servicios de calidad, pero que a su vez vayan llenos de humanidad y de dignidad. Así que yo rescato mucho y me siento muy orgullosa de decir que yo sí manejo un enfoque neuroafirmativo de derecho y bajo paradigma de neurodiversidad, porque yo creo en el potencial que tiene cada persona y en que cada familia se merece ser acompañada en su propio ritmo de desarrollo y con sus propios desafíos. Y creo que eso es lo hermoso. A mí me encanta. En Neurodiversolab trabajamos desde este enfoque, tratamos también de difundirlo. Creo que eso fue lo que más nos motivó incluso a crear este podcast para poder hablar de todos estos temas. Hay muchísimas cosas que seguramente te vamos a invitar en otra ocasión para continuar hablando, porque esto, como decías tú, bueno, abarca un montón de cosas, ¿no? Entonces, nos ha encantado tenerte hoy, Cata. Te agradezco. Cada vez que hablo contigo aprendo más y eso es algo que me encanta. Me encanta conversar contigo, aprender. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente soy Sara Vinuesa y esperamos que puedan suscribirse para que sigan aprendiendo con nosotros sobre neurodiversidad, inclusión y derechos.